Bem-vindos a esse conversatório sobre inteligência artificial e o ensino de engenharia, organizado pelo Global Engineering Deans Council, GEDC, capítulo LATAM. Peço licença para falar em português, falarei devagar, e também peço que todos os panelistas se atentem ao fato de termos um painel bilíngue, português e espanhol, e também falarem devagar, despacito, para que todos compreendam. Agradeço aos nossos panelistas, debatedores, doutora Loreto Bravo, diretora de Data Science, do Data Science Institute da Universidade del Desarrollo, Diego Amiconi, professor associado diplomado em Universidade Tecnológica Nacional, Ramiro Jordan, Professor of Electrical and Computer Engineering, Associate Dean of Engineering, University of New Mexico. E o nosso colega Uriel Kuckerman, diretor do Centro de Investigação e Inovação Educativa em Universidade Tecnológica Nacional, não pôde estar presente no início, talvez se junte a nós durante esse painel. Então, agradeço a todos que estão aqui nos assistindo. Cada debatedor terá aproximadamente 10 minutos para uma fala, uma charla inicial. Depois teremos perguntas que podemos fazer entre nós, perguntas da plateia para debater o tema. E os colegas que estão nos assistindo podem colocar suas perguntas no chat ou no Q&A, Questions and Answers. Então, vamos lá. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e começamos com a doutora Loreto Bravo, por favor. Muchas gracias, Marcelo. Me tengo que acordar de hablar lento, porque si no voy a empezar a hablar en chileno y ahí sí que no me entiende nada, ¿viste? Así que vamos a compartir pantalla. Durante este último año he dedicado mucho tiempo a pensar respecto al impacto en la formación que tiene la inteligencia artificial, en particular la inteligencia artificial generativa. Cuando pienso en este desafío, la mayoría de la gente como tiende a decir, ¿cómo hacemos para que los alumnos no lo utilicen? ¿Ya? Pero un estudio hecho en Estados Unidos que le preguntó a profesores de educación superior cuál creían que iba a ser el impacto de la inteligencia artificial generativa, y un 88% opinó que la inteligencia artificial generativa va a cambiar profundamente la educación superior en los próximos 3 a 5 años. Y solo un 65% cree que los cambios van a ser más positivos que negativos. Se cree que la inteligencia artificial generativa va a ser tan disruptiva en la educación superior como lo fue el COVID, ¿ya? Entonces, ya teniendo esto en mente, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿queremos evitar que nuestros alumnos usen inteligencia artificial generativa? Porque todo el mundo, lo primero que me preguntan cuando doy charlas a académicos es: ¿cómo evito que mis alumnos utilicen inteligencia artificial generativa para hacer sus tareas? ¿Cómo evito el uso de esta tecnología? Pero la verdad es que no es que los empleos vayan a desaparecer porque la inteligencia artificial nos quite el empleo, pero probablemente a los profesionales que estamos entrenando hoy en las universidades sí los van a reemplazar profesionales que sepan utilizar inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, el formar ingenieros que saben utilizar tecnología, que saben utilizar bien la inteligencia artificial, es parte de nuestra misión. De hecho, la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general que impacta toda la economía, tanto como la imprenta, la electricidad, y se estima que el 100% de las profesiones están expuestas, es decir, tienen que cambiar su forma de trabajar. Y un estudio del MIT mostraba que la productividad
aumenta en un 40% y la calidad del resultado en un 20%. Entonces, si volvemos a la pregunta, ¿queremos evitar que nuestros alumnos usen inteligencia artificial generativa? La verdad es que no. Nosotros necesitamos encontrar un balance donde cumplamos con los objetivos de formación, pero al mismo tiempo tenemos que capacitarlos y prepararlos para el uso de la inteligencia artificial generativa en el desempeño de todas las profesiones, no solo de los ingenieros. La primera pregunta era, ¿queremos evitar que nuestros alumnos usen inteligencia artificial generativa? Pero hay una respuesta, una pregunta similar, que es, ¿podemos evitar que nuestros alumnos usen inteligencia artificial generativa? La verdad es que no. Los sistemas de detección de inteligencia artificial generativa, de detectar si fue hecho por un humano o por inteligencia artificial generativa, no funcionan. ¿Ya? Incluso los que dicen tenemos altas tasas de detección de contenido generado por máquina, la verdad es que no funcionan bien en estudios que se hacen en forma independiente. Por lo tanto, aunque quisiéramos evitar que nuestros alumnos utilicen inteligencia artificial generativa, la verdad es que no podemos evitar que la utilicen a menos que encontremos formas inteligentes de trabajar con nuestros alumnos. Entonces, a pesar de que hay debate sobre el uso aceptable de ChatGPT, Midjourney y todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa, lo que sabemos es que los estudiantes no solo lo van a utilizar, ya lo están utilizando. Y además lo van a necesitar en su desempeño profesional. Por lo tanto, hay que formar a los profesores en inteligencia artificial generativa, enseñar a los estudiantes de todas las carreras cómo funciona la IA y cómo evaluar su precisión, en el fondo, cómo saber si está haciendo bien su trabajo o no. Y nosotros como profesores tenemos que revisar nuestras metodologías de enseñanza y las estrategias de evaluación. Para mostrar un ejemplo, si nosotros queremos desarrollar pensamiento crítico en nuestros alumnos, una estrategia muy común hasta ahora ha sido pedirle a los alumnos que escriban ensayos. ¿Tiene sentido, con la existencia de herramientas como ChatGPT o similares, entregar de tarea el desarrollo de un ensayo? La verdad es que se hace muy difícil evaluar si esto efectivamente fue desarrollado por el alumno o no. Y no solo eso, si es un mal alumno y de repente empezó a escribir increíble, vamos a darnos cuenta que probablemente está utilizando inteligencia artificial generativa, pero no lo podemos probar. Pero si tenemos un buen alumno que utiliza inteligencia artificial generativa, no nos vamos a dar cuenta. Entonces, el poner como en esta situación donde vamos a tender a reconocer el uso de la inteligencia artificial generativa en malos alumnos, también tiene como desafíos éticos. Entonces, si no vamos a evaluar con ensayos, ¿qué alternativas tenemos? Una posibilidad es pedirles que desarrollen un ensayo utilizando inteligencia artificial generativa, pero además pedirles que nos den un link a él o los chats en ChatGPT donde fue la interacción, de tal forma que nosotros como profesores podamos evaluar el proceso de escritura, el proceso de interacción con la inteligencia artificial generativa para generar un ensayo que quizás sea innovador o ingenioso, que no necesariamente ocupe toda, como que esté hecho todo el trabajo por la inteligencia artificial. Otra forma de desarrollar pensamiento crítico es hacer debates en clases. Pero los debates en clases tienen un problema, y es que son muy difíciles de evaluar. Sin embargo, imagínense, hiciéramos una clase en línea con todos los alumnos conectados, no sé, a un sistema como Teams, y seleccionáramos generar una transcripción de la clase. Si yo tengo una transcripción de la clase con los nombres de los alumnos cuando hablan, yo como profesor puedo utilizar la inteligencia artificial generativa para analizar esa transcripción y luego poder evaluar a los alumnos el número de intervenciones, la calidad de las intervenciones y apoyarme de la inteligencia artificial generativa para tener una forma de
evaluar que sea distinta. Yo dicto un curso de base de datos y una alumna me manda un correo, un mensaje en el board del curso diciéndome, profe, ¿me puede dar una guía de ejercicios de SQL? Y en vez de darle una guía de ejercicio, lo que hice fue darle este prompt, que básicamente le digo, crea una guía de ejercicios SQL, y es una instrucción para ChatGPT, de tal forma que el alumno ahora no solo tiene una guía de ejercicios, puede generar todas las guías de ejercicios posibles. Y no solo eso, podemos incluso pensar en interacciones más interesantes, como por ejemplo, eres un tutor experto en bases de datos, tu tarea es primero definir un esquema y luego darme una a una preguntas que debo escribir en SQL, sin darme la respuesta. Si contesto en forma correcta, me felicitarás y me darás una pregunta más difícil. Si contesto mal, primero intentarás darme una pista y si aún no logro contestar bien, me darás las respuestas y continuarás con una pregunta más simple. Este prompt permite al alumno ir aprendiendo a contestar consultas en SQL, con una guía de parte por detrás. Si nosotros ejecutamos este código, me gustaría mostrarles este en particular. Yo voy a ChatGPT, le pongo la instrucción. Entonces va a partir definiendo el esquema de la base de datos. Lo podría haber hecho en ChatGPT 3,5, que es más rápido, pero aquí va. Libros, usuarios, préstamos. Me creo una base de datos de préstamos de libros. Entonces me dice, escribe una consulta SQL para seleccionar todos los títulos de libros y sus autores de la tabla libros. La voy a escribir mal, voy a poner select asterisco from libros. Entonces me debería corregir. Has escrito una consulta que selecciona todas las columnas. Sin embargo, la pregunta específica pedía solo los títulos. ¿Puedes intentar modificar tu consulta para que se ajuste a este requerimiento? No se me ocurre cómo. Y en el fondo hemos transformado a ChatGPT en un ayudante del curso, alguien que efectivamente puede ayudar al alumno en su proceso de aprendizaje. Entonces aquí, como le dije que no sabía cómo hacerlo, me está enseñando y explicando cómo se puede hacer. ¿Ya? Entonces, podemos apoyarnos de ChatGPT para que sea un asistente para ayudar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Y para cerrar, me gustaría dejar con 4 sugerencias para educadores. La primera es, como educador, tienes que utilizar inteligencia artificial generativa. Todos los profesores deberían utilizar inteligencia artificial generativa. Si hacen un certamen, pasarle el certamen y ver qué es lo que le va a contestar. Si entregan una tarea, ver qué es lo que va a hacer, incluso para crear esos certámenes, para crear esas tareas, para generar contenido. Porque si nosotros como profesores no sabemos lo que es capaz y lo que no es capaz de hacer la inteligencia artificial, no podemos imaginarnos los usos que le pueden dar los alumnos, ni el uso que ellos van a poder hacer en su desempeño profesional. Segundo, está el tema de repensar las evaluaciones. ¿Ya? De repente necesitamos hacer evaluaciones más prácticas y de hecho eso se conecta mucho con el punto siguiente que tiene que ver con las clases invertidas. Yo creo que la tendencia al aparecer la inteligencia artificial generativa va a ser a que los alumnos estudien, como la metodología de clase invertida, que el alumno estudia en forma autónoma y los espacios de la sala de clases van a ser para discusión y trabajo, para desarrollar habilidades blandas, desarrollar la habilidad de pensamiento crítico y poder evaluar y apoyar a los alumnos en la práctica. Y por último, creo que es súper importante fijar expectativas. Los alumnos tienen que saber en qué contextos está bien utilizar la inteligencia artificial y en qué contextos no,
en cada curso, porque esto no tiene por qué ser una decisión global. Hay cursos donde se va a prohibir el uso de la inteligencia artificial a menos que el profesor lo autorice. Vamos a tener otros cursos en los que va a ser al revés. Siempre va a estar autorizado el uso de la inteligencia artificial generativa a menos que el profesor diga lo contrario. En mi curso de base de datos, yo no solo les pido que utilicen inteligencia artificial generativa, yo espero que los informes y todos tengan una calidad excelente, porque debe trabajar el alumno de la mano de la inteligencia artificial. Y las evaluaciones son escritas, por lo tanto también me aseguro que el alumno desarrolló las habilidades de aprender cómo relacionarse con una base de datos SQL. Y eso es lo que quería yo presentar en mis minutitos, que parece que me pasé, perdón. Não tem nenhum problema. Sua apresentação foi muito boa, aprendi bastante. Fiquei especialmente surpreso com o exemplo que foi dado nessa iteração com relação à linguagem de programação. Sí. Impressionante. Impressionante. Muito bom. Mostra que temos muito para aprender com relação ao uso da ferramenta. Loreto, certamente conversaremos mais depois das apresentações seguintes. As pessoas podem colocar suas perguntas no Q&A, no chat, e nós vamos selecionando as perguntas para debate em seguida. Então, passo a palavra agora ao Diego. Gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a las personas que están participando de este conversatorio. Bueno, yo voy a tomar un poquito las palabras que dejó Loreto en el aire con respecto a esto de que podemos evitar que usen la tecnología o lo que es la inteligencia artificial en este caso. Yo creo que no, obviamente, la tecnología una vez que entró y hay que subirse a la ola. Y no hay forma de volver atrás, o sea, está presente y nosotros querramos o no querramos, nuestros estudiantes van a usar las inteligencias artificiales, porque no es solo la generativa, sino que hay muchas inteligencias artificiales hoy disponibles. Y como decía bien Loreto, va un poco de la mano nuestra como profesores de cómo tomamos esas herramientas también y las integramos en nuestros cursos. Yo voy a contar en particular, voy a compartir una pantalla, una experiencia que llevamos a cabo este año. Yo soy docente de análisis numérico y cálculo matemático, tercer año de ingeniería. Y cuando empezó el año, yo venía usando todo esto de ChatGPT y se me ocurrió decir, bueno, ¿cómo puedo innovar un poquito? Porque, bueno, la mayoría son ingenieros los que están conectados, sabrán que las materias de análisis numérico y cálculo son precisamente no de las más simpáticas de todas dentro de la carrera. Entonces quise hacer algo como que sea un poco más inclusivo con los estudiantes y aprovechar las herramientas de inteligencia artificial para desarrollar otras potencialidades o habilidades en los grupos de estudiantes. Entonces, bueno, yo me centré en mi curso de lo que es enseñanza y aplicación de los métodos numéricos para problemas de ingeniería, pero en este caso potenciado por ChatGPT. Lo combiné con programación en Python y trabajar en forma colaborativa a través de Google Colab. O sea, mi idea fue tomar lo de la inteligencia artificial generativa y poder de esa manera también con eso desarrollar otras habilidades combinándolo con programación y con trabajo colaborativo. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos? Bueno, generar experiencias innovadoras de aprendizaje y enseñanza, mostrar la potencialidad de lo que son las inteligencias artificiales hoy en la actualidad para resolver problemas de ingeniería, distintos tipos de ingeniería. Yo soy docente en ingeniería industrial, eléctrica, sistema, mecánica y civil. Así que he tomado distintos aspectos de distintos cursos y he trabajado durante todo el año con esto. Y dentro de lo que yo doy, destacar la importancia de lo que es la aplicación de los métodos numéricos para abordar problemas que o no tienen solución en forma exacta o son difíciles de resolver y que con los métodos numéricos la idea es que se pueden resolver. También como objetivo será explorar un poco el conocimiento que tienen las y los estudiantes sobre nociones de programación. En particular, el caso que yo voy a presentar está orientado a grupos de estudiantes que eran del área de civil y de industrial,
que no tienen programación como base, entonces también mi interés era aprovechar la parte de la inteligencia artificial para poder desarrollar estas habilidades en ello y que puedan empezar a entrar en el mundo de la programación. Si bien no es algo que tiene incumbencia directa con su formación, creo que como ingenieros en algún momento todos tendríamos que tener algo de conocimiento de programación y poder aprovechar esto. Y también fomentar el trabajo de aprendizaje colaborativo en equipo, ¿sí? Para las habilidades blandas que por ahí mencionaba Loreto, el tema de poder tener una buena comunicación, integrar a todos, respetar las diferencias, poder generar debates y demás. ¿Qué herramientas utilizamos? Bueno, ChatGPT, ya todos hoy lo conocemos. Python, que es un lenguaje de programación de alto nivel, que es muy fácil de comprender, o sea, para aquel estudiante que no tiene experiencia en programación, es uno de los mejores, digamos, entre comillas, lenguajes como para empezar a entender cómo funciona. Y Google Colab, que para los que no lo conocen, es una plataforma de Google colaborativa que se puede compartir código. No necesito instalar nada en ninguna máquina. Los servidores Google se encargan de generarme el espacio en disco, memoria RAM, procesador, o sea, me generan todos los recursos. Entonces, simplemente con una máquina, los estudiantes con un navegador web pueden correr cualquier tipo de código de los que usamos para la parte numérica. Lo cual es una ventaja, pues no se necesita saber configurar, instalar un servidor, ni nada por el estilo. O sea, de eso se encarga Google. ¿Cuál fue la metodología de trabajo? Bueno, primero, yo siempre hago hincapié en que lo más importante es que ellos tengan la parte teórica como fundamento, ¿sí? Como una mochila en sus espaldas, que sea lo que a partir de ahí permite desarrollar todo lo demás. Si yo no sé qué es lo que estoy buscando, por más que tenga una inteligencia artificial a mi alcance, va a ser muy difícil que logre un buen resultado, ¿sí? Ahora, si yo traigo el bagaje de la parte teórica, con eso sí voy a poder generar mejores desempeños y mejores desarrollos. Lo que hicimos después fue generar casos prácticos y ejemplos resueltos de la manera tradicional, y una vez que eso los alumnos ya lo tenían en su bagaje, le empezamos a hacer las consultas a la inteligencia artificial. Lo que yo hice fue generar trabajos en grupo, que cada grupo de estudiantes genere un problema de algunos datos que a ellos les interesaban, lo consultaran a través de ChatGPT. ChatGPT los ayudó a hacer el código de programación en Python. Una vez que el código estaba generado, a través de Google Colab pudieron hacer correcciones en forma grupal, empezar a entender qué era una variable, una función, cómo hacer una impresión de un mensaje, un bucle, conceptos de programación que para los grupos de estudiantes, que en este caso estábamos trabajando, como dije antes, no los tenían. Y por último, para la forma de lo que sería la evaluación, que era mi gran duda, digamos, ¿cómo hago para evaluar que no lo haya hecho toda la inteligencia artificial? Lo que hice fue hacer la presentación de trabajo en forma escrita y aparte un debate y presentación oral, donde ahí cada grupo de estudiantes tenía que defender su posición y obviamente, por más que lo hubiese hecho la inteligencia artificial, si no tienen los conceptos teóricos y no saben lo que estaban resolviendo, no iban a poder contestar y aprobar lo que era el curso. Más allá de eso, lo que se hizo fue con el uso de rúbricas, poder ir haciendo una evaluación formativa durante todo el desarrollo del curso, incluyendo los 3 saberes que tocaría este tipo de trabajo, que son los saberes conocer, en cuanto a la teoría, los saberes hacer, el uso de las herramientas, trabajar en forma colaborativa y demás, y el saber ser, la presentación oral, escrita, cómo buscar las referencias bibliográficas y demás. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, un caso, mínimos cuadrados, le planteamos un problema con una serie de datos, como mostró hoy Loreto en línea, que ya le hicimos la consulta a ChatGPT, le pedimos que nos haga el código en Python, directamente la inteligencia artificial nos hace la programación en Python. Con esa programación pasamos eso, lo copiamos y lo pegamos en Google Colab y ahí ya lo podemos ejecutar y ver cómo funciona. ¿Qué es lo que le pedimos también? Que nos haga la parte gráfica y demás, y ahí les enseñamos cómo funcionan las librerías de Python, cómo hacer una llamada, cómo corregir el código. Algo que tiene ChatGPT que siempre contesta. Una vez escuché en algún congreso que dicen que ChatGPT es argentino, porque siempre que uno le pregunta algo tiene respuesta para todo. Entonces, lo que uno tiene que saber acá es interpretar qué es lo que está respondiendo y a partir de ahí corregir los códigos de programación. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos y dificultades que encontramos? Bueno,
Como aspecto positivo, disponer en línea de una inteligencia artificial como la es ChatGPT y otras, nos sirve para realizar todas las prácticas del curso y de otros cursos. El interés de las estudiantes y los estudiantes en aprender a usar programación. Muchos estudiantes que no sabían programar me han venido a consultar para poder llevar eso y programar después en otras materias o en otras cosas que tenían que resolver, problemas particulares y demás. Visualizar los métodos numéricos, que en definitiva era lo que yo quería que aprendan, porque soy docente de la parte numérica, como una forma potente de resolver problemas. Y en cuanto a las dificultades, por un lado es cómo lograr que las evidencias de aprendizaje sean significativas y que no lo haya hecho toda la inteligencia artificial. Un poco eso lo resolví con el tema del coloquio y la presentación oral. Y después las respuestas erróneas que da la inteligencia artificial, como errores en fórmulas y algunas cosas que cuando uno las consulta, si sabe la teoría, se da cuenta de que no está respondiendo bien. Por ejemplo, para cerrar, que creo que ya estoy con el tiempo, le hicimos una última pregunta a ChatGPT, le dijimos un caso hipotético de si tenemos para secar 5 camisas al sol y las camisas tardan 5 horas en secarse. ChatGPT hace un razonamiento cuando le preguntamos cuánto tardarían en secarse 15 camisas, hace toda una regla de igualación y llega a la conclusión de que si 5 camisas tardaron 5 horas, está tardando 1 hora por camisa, por lo tanto 15 camisas al sol tardarían 15 horas en secarse. ¿Sí? Lo cual es una respuesta con un razonamiento lógico, válido, entre comillas, pero no es correcto. ¿Sí? Ahora, si uno tiene la teoría atrás, puede identificar estos casos y los puede pulir para repreguntar o volver a formular el problema de otra manera y poder llegar a algo más coherente. Como conclusiones, bueno, pensar y plantearnos como docente cuál va a ser nuestro rol. Yo considero que el de guías, ¿sí? Como decía también hoy Loreto, los docentes nos tenemos que capacitar en esto y aquellos docentes que no lo hagan va a estar difícil porque los estudiantes ya a principio de año pocos lo usaban y ahora a fin de año todos ya lo usan, lo que es la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial, tomarlo como un copiloto, ¿sí? No como algo que nos va a resolver todo, sino como algo que a la par nuestra nos puede potenciar como docentes, puede potenciar los trabajos de los estudiantes y hacer que las producciones sean cada vez mejores. Necesidad de capacitación constante, ¿sí? Para poder generar cosas innovadoras en el aula y mantener también a los estudiantes con una oferta educativa atractiva, ¿sí? Que sientan que pueden producir cosas novedosas. La experiencia fue muy bien recibida por el uso de los estudiantes. Hice una encuesta al finalizar el curso y el 99% de los estudiantes coincidieron en que era importante empezar a implementar en todos los cursos inteligencia artificial en el aula. ¿Sí? 99 estudiantes. Pudimos explorar las nociones que tenía en programación y profundizar un poco en los conceptos para el uso y desarrollo de algoritmos. Y lo que es trabajar de manera colaborativa ayuda a que los estudiantes desarrollen habilidades sociales, comprensión y desarrollo de temas propios de la materia, donde pudieron ver la potencia de estos métodos numéricos que damos en el curso. Otras herramientas que hemos usado, las muestro muy rápidamente. Perplexity, Cloud, Chat PDF. Uno le puede subir un PDF y chatear con el PDF, pedirle un resumen, preguntas de examen. Hay un montón de herramientas. Google Bar, GPT Sheets, que yo le escribo el lenguaje natural y me genera la tabla de Excel que responde a las consultas que yo le estoy haciendo. Synthesia, yo puedo poner un texto y me crea un video. ¿Sí? Hay un montón de herramientas que fuimos usando durante todos los cursos. Como perlita extra de esto de que hay que subirse a la ola, porque ChatGPT ya está en todos lados, tengo un cuadro comparativo de cuántos meses llegaron distintas aplicaciones a los 100 millones de usuarios. ChatGPT tardó 2 meses en llegar a los 100 millones de usuarios, cuando, por ejemplo, WhatsApp, que es algo que usamos todos, tardó 5 años en llegar a la misma cantidad de usuarios. ¿Sí? Así que la tecnología entró y ya está. No la vamos a poder sacar. Para aquellos docentes que digan que esto no hay que usarlo, tratar de que no usen la inteligencia artificial, no podemos parar la ola. ¿Sí? La ola ya está. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que les quería mostrar y comentar. Y quedo atento a las consultas que puedan hacer. Diego, muitas graças. Muito bom, muito boa apresentação
Também aprendi bastante. E já estou separando aqui algumas perguntas e convidando também as pessoas que estão assistindo, podem deixar suas perguntas no chat ou no Q&A para que a gente tenha uma discussão em seguida. Uriel, bem-vindo, bem-vindo. Vamos ter a apresentação do Ramiro, logo em seguida do Uriel. E Uriel, eu sei o esforço pessoal que você está fazendo de estar aqui. Agradeço muito e peço desculpas pelo inconveniente do horário. Tá bem? Ok, Ramiro, no hay problema. Ok. muitas graças. Ramiro, por favor. Gracias, Marcelo. Voy a intentar compartir la pantalla. No sé si me está dejando. ¿Pueden ver la pantalla? No. Não, ainda não. Bueno, algún problema hay, pero bueno, vamos a empezar de todas maneras. Qué raro. Deme un minuto, por favor. Não problema, sem problema. Take your time. Bueno, voy a empezar diciendo que lo prohibido es más sabroso. Es imposible parar esta tecnología, aunque la gente de CEP, la gente lo va a aceptar. Entonces, en vez de rechazar, hay que sumarse a la ola y eso es lo que hay que hacer. No sé. Uriel, ¿quieres vos seguir? Porque estoy teniendo problemas de captar la pantalla. Ramiro, if you'd like to send an email with your presentation, I could share with Guilherme and maybe he can share the screen. Okay, you can send it through WhatsApp. We could try that. Okay. So, Uriel, ¿quieres seguir, por favor? No tengo problema, como ustedes digan. Gracias. Ok, Uriel. Então, ¿Empiezo yo? vamos lá, por favor. Bueno, vamos a ver si yo puedo eh, pasar mi presentación. Un momentito. Compartir. ¿Están viendo ahí? Bueno, Sim. ante todo, buenos días y disculpas por entrar tarde. No sé si lo comentaron, pero hubo una diferencia de horarios y bueno, llegué un poquito más tarde. Pero aquí estoy. Lamento no haber escuchado la presentación de Loreto, la de Diego, la escuché a medias, así que si hay algo que repito o que, no sé, después me dirán. Mi enfoque es desde el punto de vista de la didáctica y más un análisis conceptual de cómo deberíamos considerar la inteligencia artificial en el ámbito educativo. En ese sentido, entonces, lo primero que quiero decir es que no es algo nuevo. La inteligencia artificial ya en el año 1950, hace 73 años, Alan Turing ya hablaba de las máquinas que compiten con los hombres. Un poco después surge el concepto de inteligencia artificial, y ya estamos hablando hace mucho tiempo, el aprendizaje automático. Pasa bastante tiempo hasta que el tema recobra fuerza a partir de lo que se conoce como deep learning, el aprendizaje profundo, el uso de big data, las grandes cantidades de datos, y más adelante lo que son los modelos de lenguaje extendido o extenso, y ya el GPT para llegar en el 2022 al chat GPT, ¿no? O sea, es una larga trayectoria de desarrollos tecnológicos que en este momento nos tiene a todos digamos, muy atareados o, digamos, muy interesados en el tema.
En lo que hace a la inteligencia artificial en la educación, también hace mucho tiempo que ya se viene utilizando. Conceptos como aprendizaje adaptivo o analíticas de aprendizaje existen hace mucho tiempo y se utilizan en la educación y están basados en inteligencia artificial. Así que tampoco es un concepto nuevo para la educación. Lo que sí me parece interesante tener en cuenta, yo acá hice un análisis de artículos publicados en los últimos años, en las últimas décadas, eh, por ejemplo, en la base de IEEE Explore, con los conceptos Artificial Intelligence y Higher Education, y ahí se ve el crecimiento que ha tenido en publicaciones, digamos, en la última década. Y hay que considerar que esto está medido hasta la actualidad, con lo cual para cuando termine este lustro, cuando termine 2025, esa última columna va a ser muchísimo más alta, seguramente. Ahora, lo que yo quería marcar, porque después hice en la misma base otra búsqueda, en donde agregué los conceptos critical thinking y ethics, junto con artificial intelligence y higher education. Y si ustedes ven, la curva parece, o el crecimiento parece similar, pero en realidad estamos hablando de un orden menor, o sea, acá estamos hablando de 5.000 y pico de artículos y acá no llegamos a los 500. O sea, acá se ve claramente que hay un déficit en cuanto a lo que para mí es una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta cuando se utiliza la inteligencia artificial en la educación, que es el pensamiento crítico y las cuestiones éticas. A partir de la aparición de ChatGPT aparecen reacciones de pánico, como dice esta publicación, o del temor a que los estudiantes se copien, ¿no? Y en realidad, como vamos a ver después, esto digamos, no es diferente de la reacción que hubo con otras tecnologías en el pasado. Pero antes de ir a eso, yo quiero traer aquí una cita de Kate Crawford, que escribió este libro que pongo ahí en pantalla, que me parece un libro que debiéramos leer todos para entender qué es lo que pasa detrás de esas herramientas que utilizamos cotidianamente. Y acá rescato esta frase, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, que no solo es una parte del proceso de replantear e intervenir el mundo, sino una forma fundamentalmente política de hacer el mundo. Quizás Ramiro, puedo pensar de que después él retome algo de esto, conociéndolo y conociendo sus intereses, aunque rara vez se lo reconozca como tal. Este proceso es no democrático, obviamente, está dominado por las grandes casas de la inteligencia artificial, que constan de media docena de compañías que dominan la computación planetaria a gran escala. Microsoft, Google, bueno, y alguna otra, y esos son los que deciden cómo funciona y cómo se utiliza la inteligencia artificial. Más cerca de nosotros, me refiero al mundo educativo y a nuestras realidades. Yo rescato aquí de este libro de Melina Furman, se lo recomiendo también mucho. En una de sus partes dice, si queremos que los alumnos sigan potenciando su curiosidad, construyan pensamiento crítico y habilidades de reflexión e investigación, necesitamos dar lugar a sus inquietudes y también enseñarles a plantear buenas preguntas. Me parece que esto de enseñar a plantear buenas preguntas es fundamental. Es fundamental con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial. Pero una de las cuestiones importantes, recién eso se veía en la presentación de Diego, una de las cuestiones importantes cuando uno utiliza inteligencia artificial es saber hacer las preguntas, el famoso prompting. Y si no sabemos hacer bien las preguntas, los resultados que vamos a obtener van a ser erróneos. Con lo cual, esta cuestión de enseñarles a los alumnos a hacer buenas preguntas es buena en general, pero es particularmente importante en lo que se refiere a inteligencia artificial. Y volviendo a lo que decía antes, la inteligencia artificial es una tecnología más. Y el que tiene miedo de que los estudiantes se copien, a ver, ese primer gráfico que ven ahí
Es cuando no había calculadoras, ni teléfonos celulares, ni chat, y los alumnos se copiaban con los famosos machetes, no sé cómo se diría en portugués machete. Me acuerdo cuando llegaron las calculadoras, yo estaba en esa época en el secundario, y era una barbaridad, decían que se iba a acabar la educación. Y así como otros recursos como los que están allí, que, digamos, con mayor o menor tecnología, siempre existieron y van a seguir existiendo, y no pasa por allí, sino pasa, para mí lo más importante es entender que lo que tiene que cambiar es el modo en el que estamos educando, en el modo, y fundamentalmente el modo en el que estamos evaluando, porque si no, efectivamente, utilizarán una tecnología más nueva o más vieja, pero si evaluamos de una manera equivocada, y seguirán, si lo que esperamos que digan es algo que puede ser respondido por una máquina, y bueno, evidentemente eso va a ocurrir. Por eso digo aquí que debemos encontrar la manera de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta efectiva para desarrollar nuestra inteligencia natural, esa inteligencia que nos hace humanos. La inteligencia natural, como digo acá, es la característica que nos hace humanos, y si permitimos que esta característica quede a cargo de las máquinas, entonces los seres humanos, nosotros, estaríamos condenados a ser reemplazados por ellas. Así que bueno, esto es brevemente lo que yo tenía para compartirles hoy. Espero que hayas podido recuperar tu PowerPoint, Ramiro, y entonces te dejo la palabra. Muchas gracias, Uriel. Gracias. Vamos em frente. Ramiro? Sí, mandé mi presentación por WhatsApp. Espero que la hayan podido bajar. Sí, cá está. Ok. Puedes, una menos, una transparencia menos a la primera. Aí estamos, sim? Guilherme, não está Não. na forma de apresentação. Acho que deve estar na sua outra tela. Eso, ahí sí. Ahí, A ver, un rato. disculpen por la inconveniencia. La tecnología no llegó a Estados Unidos todavía. Ahora sí. ¿Sí? Eso, ahí quiero. Muchas gracias por esta invitación y voy a empezar. Yo voy a tener otro enfoque a esta presentación y voy a explicar el contexto del que vengo. Ayer salió un artículo bien interesante en el New York Times, que está ahí, que la ciudad de Porto Alegre pasó una ley escrita por ChatGPT para controlar la medición del agua. Siguiente, Guillermo. Next. Próxima. Eso. Este es el contexto en el que yo trabajo. Esto vengo trabajando hace varios años en el tema de que se llama Ingeniería para la Paz, que salió cuando organizamos la primera conferencia mundial de Ingeniería para la Paz, y tenemos serios desafíos. Uno es que cada vez estamos más cerca a una guerra nuclear, lamentablemente, porque hay gente que le gusta festejar, hacer fiestas con guerra. Próxima, por favor. Entonces, para resumir, Ingeniería para la Paz es trabajar con datos que sean confiables y verificados. Y si tienes esos datos, haz algo con ellos. Eso es actionable knowledge. Y si nos enfocamos a 2030, que es el punto de no retorno, tenemos 72 meses para hacer algo y cambiar la educación. Y acá vamos a hablar de inteligencia artificial, y toda tecnología puede ser manipulada para el bien o para mal. Próxima. Próxima. ¿Por qué Ingeniería de la Paz? Hay un tema grave a nivel mundial, y Uriel tocó el tema también de confianzas a nivel mundial. No hay confianza, se está perdiendo.
y tenemos por lo menos 3 plataformas para trabajar. Uno es de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, y en Estados Unidos lo que es el mapa de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Medicina. El tema es confianza. Y el problema que tenemos es que la información, el conocimiento no es simétrico, es asimétrico, y nuevamente vamos a ver que las grandes compañías van a querer controlar o ya están controlando el mundo. Otro tema que es importante es tener el conocimiento del contexto, de las políticas y el tema financiero. Próximo. Estos son los grandes desafíos y esto ha sido amplificado por COVID. Los dos muy grandes es misinformación, que es por accidentalmente o por ignorancia que uno pasa lo que se llama el gossip o el chisme. Y la otra es desinformación, que se lo hace a propósito para sesgar, manipular a la gente. Próximo. Nosotros creamos esta conferencia para desafiar a todo el mundo a cambiar de mentalidad, a cómo vamos a empezar a hacer ingeniería, y no solamente, todas las carreras tienen que tener un cambio de mentalidad. Tenemos que resolver problemas en conjunto porque hay un solo planeta, un medio ambiente y un solo chance para resolver esto. Entonces, la comunidad que más falta a nivel mundial nuevamente es confianza. Siguiente. Hay un llamado muy grande nuevamente al tema de desinformación. Si ustedes siguen a la Academia de Ingeniería, de Ciencias y Medicina de Estados Unidos y el Comité del Nobel, han generado ahora un programa para controlar el tema de desinformación y desinformación. Esto está gravísimo. Ahí les recomiendo acceder a esa página web. Y hay un diálogo de toda de la academia hoy acá en Estados Unidos e inclusive el sector privado a empezar a encarar el tema de desinformación. Siguiente. Este es el problema, nuevamente, y esto viene siendo aumentado por inteligencia artificial. Para mí, inteligencia artificial y machine learning es lo mismo. ¿Okay? Dentro de esto hay distintas ramas. Ahora estamos con los modelos Large Language Models. ¿Okay? Y cuando empezó la interacción entre el ser humano y la computadora alrededor del año 97, salió una nueva tecnología que se llama captología, que es tecnologías persuasivas. ¿Cómo yo puedo utilizar sistemas digitales para persuadir a la gente a hacer algo? Ese hacer algo puede ser a votar en una elección sesgada. Y eso es lo que pasó acá en Estados Unidos con la elección de Trump. Eso fue gracias a las redes sociales ¿cómo es? Que no, yo nunca tengo cuenta en eso, pero fue utilizado por Twitter y Facebook. Y ahí entró lo que se llama Cambridge Analytica con Machine Learning para sesgar a la gente y hacer cambiar una votación. Hicieron lo mismo con Brexit, con el Reino Unido. Otra vez, estamos hablando de geopolítica e intereses que no. Entonces, la democracia y la libertad están siendo amenazadas. Ojo, esto es mucho más grave de que enseñar a utilizar ChatGPT, las herramientas. Yo uso todas esas y insisto a mis alumnos usar eso desde el día 1. Eso quiero que lo pongan en su currículum, porque eso es lo que cuando van a buscar un trabajo, le van a preguntar qué herramientas utilizan. Si hay políticas para negar, eso es imposible. Como les decía al principio, lo prohibido es más sabroso. Lo van a hacer, queramos o no queramos. Otra cosa que está faltando es este pensamiento crítico. Cada vez está menos. Y lo que más falta ahora el mundo es uno solo. Todas las políticas, los tratados internacionales, todo eso tiene que cambiar. Porque si no estamos yendo de una sociedad de información a una sociedad desinformación. Próximo, por favor. Este es
bueno, cambio climático no voy a hablar, hay un evento ahí que espero que sea realmente, que la gente se comprometa. No puedo creer que profesionales no comprometan a actuar en cambio climático porque la ciencia y la evidencia está ahí. Próximo, por favor. Entonces, para estos desafíos que hemos hecho en mi universidad, hemos creado este programa de Ingeniería para la Paz, abierto a todas las carreras, donde hablamos mucho de lo que es justicia, equidad, diversidad, accesibilidad, inclusión. Pero como ingenieros tenemos que desmistificar todas estas tecnologías. Estamos desmistificando lo que es inteligencia artificial. Lo venimos haciendo desde que estudié mi doctorado, trabajo en el grupo de inteligencia artificial en mi universidad. Y el otro tema que hay que desmistificar, quantum computing. Uriel, has tocado acá un tema clave. Quantum computing, va a haber un anuncio, yo creo que esta semana, de IBM, del el poder del quantum computing, que la mejor supercomputadora de hoy en día va a ser 1000 veces más pequeña de lo que van a lanzar estas empresas. ¿Quiénes son? Google, Amazon. ¿Quién más creen? Las grandes. ¿Ok? Entonces hay que desmistificar. Y eso es lo que estamos haciendo en mi clase, desmistificar esto y bajarlo a nivel de pregrado. Loreto, lo que vos dices es pregrado, hay que bajarlo, porque todos estos temas están a nivel de posgrado, que es la élite. Ya es muy tarde en la élite, hay que bajar estos conocimientos a la gente de pregrado, y si se puede alcanzar a los colegios sería una maravilla. Acá estoy poniendo un correo que recibimos de Yanis Georgios, que es el decano de ingeniería de la Universidad de California del Sur. Él está atendiendo esta conferencia en Dubái, y vean lo importante de lo que es la tecnología, inteligencia artificial y la geopolítica. Nuevamente, lo que mencionó Uriel es clave. Próximo, por favor. Próxima, no quiero entrar en detalle porque acá hice una presentación entrando en detalle de lo que es machine learning y todo eso, pero no tiene sentido. Pero lo que quiero decir es que esta charla ha sido producida con inteligencia natural, no artificial, que soy yo. ¿Ok? Siguiendo, por favor, Guillermo, vas a pasar hasta pasar, te voy a pasar. Esto es bien básico para que la gente entienda y qué es machine learning y cómo trabaja, y eso las transparencias las pueden tener. Lo importante, ahí puedes parar. Esto es el ChatGPT, ¿ok? Esto es cómo funciona. Es predicción de palabras que he utilizado para predecir palabras, pero ahora esos núcleos puedes utilizar para predecir imágenes, lo que quieras. Esto es una tecnología que se puede hacer esto porque tenemos mucha computación muy barata y accesible y todo. Esta tecnología, si sale esto de quantum computing, va a quedar chico. Próximo, por favor. Ahí puedes parar. Eso es un ejemplo, lo que decía Uriel, que si no sabes preguntar, ChatGPT no sabes responder. Entonces, ¿qué hace ChatGPT? Te hace una pregunta inocente para que vos le contestes. Ya te están sacando información, ya te están sacando lo que eres, y aprende. Entonces, ya nos están robando nuestro conocimiento y experiencia. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo concreto. Próximo, por favor. Entonces, próximo. Bueno, estamos contra el tiempo acá, así que próxima, y con esto quiero terminar. Hay que tener cuidado con lo que se nos viene. Los datos tienen que ser confiables, no pueden ser sesgados. Estas empresas están usando sesgados donde creen que el mundo es de los blancos, no de gente que tiene distinto color de piel, en primer lugar.
El tema de democracia y libertad está en peligro. Se puede manipular elecciones, se puede manipular, no, utilizando AI como captología. Hay que tener cuidado porque ChatGPT va a ser como una tecnología como las redes sociales y si no hay control, vamos a tener problemas. ¿Ok? Nuevamente hay que hacer nuevas políticas internacionales, regulaciones. El contexto y el pensamiento crítico es esencial. Si no enseñamos a pensar, la ignorancia es destructiva. ¿Ok? Y tecnología y geopolítica es clave. Y siempre hay que tratar de hablar de justicia, equidad, diversidad, accesibilidad, inclusión. Les pongo este link. Vean esto, es grave, es muy interesante, ambicioso lo de quantum computing, pero como les dije, todo puede ser manipulado para el bien o para el mal. Próxima, por favor. Guillermo, gracias. Y como digo, la tecnología ya llegará por acá. Menos mal existe WhatsApp para poder mandar la presentación. Muchísimas gracias, Marcelo, por la invitación. Guillermo, gracias por ser el copiloto. Graças, Ramiro. Graças, graças. Muitas graças. Bem, tivemos um painel aqui riquíssimo, com enfoques complementares e muito interessantes. Eu vou começar a discussão fazendo uma pergunta para vocês todos, fazer uma rodada. Depois, os próprios panelistas fiquem à vontade para colocar uma pergunta para os outros. Acho que isso é interessante. E a plateia, por favor, coloque suas perguntas no Q&A ou no chat e nós vamos direcionar aqui também nessa conversa. A minha pergunta é, um ponto que apareceu aqui que é muito importante, né? A questão da desinformação, a preocupação com o pensamento crítico, e eu vou colocar um terceiro ponto, com a criatividade. Então, pela perspectiva de vocês, como professores, como educadores, essa ferramenta, ela vai aumentar a possibilidade de desenvolvermos essas competências de pensamento crítico, de uma informação correta, né, que tem a ver com o pensamento crítico, e a criatividade, ou ela vai diminuir? Porque eu acho que isso são visões opostas que as pessoas têm, né? Muitos estão dizendo, com a inteligência artificial generativa, a criatividade vai diminuir, o pensamento crítico vai diminuir. Vocês, como educadores, o que pensam? Então, começar pela Loreto, e na mesma ordem que fizemos as apresentações. Mira, yo creo que tenemos un gran desafío. Si pensamos en el celular, ¿cuántos de ustedes se saben los números de teléfono que uno se sabía cuando era chico? Hemos dejado de aprender los números de teléfono. Con la calculadora hemos dejado de aprender a multiplicar. Ahora con herramientas de inteligencia artificial generativa, yo creo que aún está por verse cuál va a ser el impacto, a qué dependencia vamos a generar, qué habilidad vamos a perder al aparecer esta herramienta que nos ayuda, nos permite hacer más cosas, pero al mismo tiempo evita que desarrollemos ciertas habilidades. Yo creo que todavía hay mucha incertidumbre respecto a cuál va a ser el impacto, pero yo creo que nosotros como docentes tenemos una responsabilidad de ajustar nuestras metodologías de enseñanza y nuestras metodologías de evaluación de tal forma de poder garantizar en la sala de clases que el alumno está adquiriendo estas habilidades y cambiar la forma de evaluar. Sin eso, nosotros ahí tenemos una responsabilidad importante. Bien, tomo la palabra. Yo creo que en cuanto a lo que es, perdón, la creatividad, como toda herramienta, depende mucho de cómo sea utilizada. Si nosotros desde el rol de docente podemos hacer una buena guía de uso,
y por ahí usar la inteligencia artificial o las herramientas de inteligencia artificial para automatizar algunas tareas que hoy insumen tiempo, y poder liberar ese tiempo para por ahí generar más pensamiento crítico, siempre con una orientación, o para que los estudiantes y nosotros mismos también podamos explotar la creatividad aprovechando ese tiempo, puede andar bien, pero como decía Loreto, todavía no sabemos. A mí siempre me gustó trabajar con cosas de innovación en la facultad, y este es el primer año que implemento esto de incorporar inteligencia artificial en las prácticas docentes, y todavía no me he sentado a procesar cuál fue el impacto, si bien tengo una noción con algunas encuestas y demás, no he terminado los cursos todavía, queda unas semanas, cuál fue el impacto en los desempeños de los estudiantes y los trabajos comparándolos con trabajos anteriores. A grandes rasgos yo lo puedo decir, son mejores que otros años, pero bueno, por ahí habría que hacer un detalle un poco más fino. Pero vuelvo a repetir, depende mucho del uso de la herramienta, o sea, cómo nosotros podamos guiar a los estudiantes para que exploten mejor sus habilidades y sus capacidades aprovechando lo que hoy tienen disponible con la inteligencia artificial. Muito bem, como disse Loreto, quer dizer, eu não preciso mais memorizar os números de telefone. Então, Cosas automatizadas que las haga la inteligencia artificial. Por dar un ejemplo rápido, a mí me llega de la facultad todos los años las listas a mi correo electrónico, las listas de mis estudiantes y demás. Yo agarré esa lista tal cual estaba, se la tiré a ChatGPT, le pedí que me las organizara, que me creara el directorio para los correos electrónicos, armé un mail general para hacer una presentación, lo envié a todos mis estudiantes, y lo que antes me llevaba algunas horas, en 15 minutos lo tenía solucionado. E o que você disse é muito importante e está em linha com o que a Loreto disse. Eu não preciso me preocupar, me ocupar com determinadas coisas que são facilmente resolvidas com a inteligência artificial. Criatividade precisa de tempo, precisa de espaço, né, para acontecer. A inteligência artificial, ela pode fornecer esse tempo, né, para uma pessoa que vai deslocar atividades que demandariam mais tempo, que podem ser produzidas pela inteligência artificial, e dedicar esse tempo a outras coisas, a análise crítica e a criatividade, por exemplo. Só não sabemos se isso vai, acontecer. Una cosa más que en lo personal me ha pasado, al trabajar con las herramientas muchas veces surgen ideas que la propia herramienta de inteligencia artificial plantea, que a uno por ahí se le pasó por alto, o encuentra patrones de algunas cosas que uno no las tuvo en cuenta en el momento, y ahí se te despierta la idea de decir, esto no se me había ocurrido, puedo utilizar esto para hacer tal o tal cosa, y que de otra manera por ahí pasaba por alto. Ok. Bom, passando a palavra para o Uriel, e já deixo também uma pergunta em cima dessa mesma pergunta. E você, Uriel, você se sente com mais tempo para ser criativo, para ser crítico do que você tinha antes, com a chegada da ferramenta? En realidad, yo quiero responder de otra manera o con otro enfoque. Yo me dedico a la tecnología educativa desde hace muchos años, y he enfrentado este tipo de situaciones en diversos momentos. Creo que más allá de la herramienta, lo que tenemos que cambiar es la forma en que estamos enseñando, y más aún la forma en que nuestros estudiantes están aprendiendo. Loreto habló de cambiar la forma en que estamos evaluando. Hay que entender que, y estoy de acuerdo, y hay que entender que la evaluación es parte del proceso de aprendizaje. No es algo que se hace después que se aprendió, es parte del proceso de aprendizaje. Y esto es lo que tenemos que cambiar. El pensamiento crítico no... Los desafío a cualquiera de los presentes a que busquen en sus programas de estudio si la palabra pensamiento crítico aparece en algún lugar en sus programas. No aparece en ningún lado, en la mayoría de los casos. No enseñamos a pensar críticamente, tampoco sabemos cómo hacerlo.
no evaluamos correctamente, evaluamos pidiendo que repitan lo que dice el libro o lo que dijimos nosotros, peor todavía. Tenemos que cambiar la forma en que estamos enseñando y tenemos que cambiar la forma en que los estudiantes están aprendiendo y con la tecnología que tengamos. Ahora es la inteligencia artificial, dentro de 5 años será otra tecnología, digo 5 años, por ahí es dentro de 2, pero será el quantum computing o será lo que sea. Pero si no cambiamos la forma en que enseñamos y la forma en que nuestros estudiantes aprenden, no tendrá sentido, digamos, nada de eso. Y sobre la creatividad, les comparto por el chat, hace poco organizamos una charla con 2 personas especializadas en el tema, donde se trató el tema de la creatividad en la educación superior. Y bueno, se los comparto en el chat creo que no sé si lo ven todos. En todo caso, les pido a ustedes que los que administran, no sé, Guillermo, Marcelo, que lo compartan con todos los asistentes. Ahí hay una grabación de una charla muy interesante sobre el tema de creatividad a cargo de gente que sabe mucho más que yo de creatividad. Bom, o que disse o Uriel é que a questão da análise crítica, por exemplo, ela já é uma necessidade, independentemente de existir ou não a inteligência artificial. A dúvida que fica é se as coisas vão melhorar ou piorar, né? Será que formaremos engenheiros profissionais mais ou menos críticos com a chegada dessas ferramentas? Ramiro, o que você acha diante de tudo que já foi dito aqui? Con la internet y bueno, volvimos. No, la creatividad es como preguntar a quién es emprendedor. ¿Okay? No son emprendedores. Son pocos los creativos. La mayoría de la gente, cuando llegan a la universidad, lo primero es la creatividad de los alumnos, porque lo vemos en disciplina matriculada y estamos pidiendo la creatividad y la innovación. Entonces, luego queremos generar innovadores y gente que cree y sea emprendedor, que es para mí lo mismo. Son muy poca la gente que tiene ese espíritu de innovar, crear. ¿Ok? El emprendedor, el creativo, qué sé yo, es la persona que la palabra no existe en el diccionario. Es persistente, va a seguir para adelante. Y no es el mejor alumno. ¿Ok? Entonces hay varios niveles de creatividad. Que si queremos que la gente tenga un poco lo que yo llamo que piensen críticamente, hay que enseñar ese pienso crítico. Y lo que decía Loreto es que el tema de referencias en el trabajo que hagan, las referencias son bien importantes. Yo a mis alumnos les digo, si te has copiado de otro alumno o has copiado de alguien, por favor, pon referencia. Si es tu colega de al lado de él, pon la referencia. Es algo de ética que tenemos que también enseñar. No hay mucha ética que se está enseñando. Entonces, que estas tecnologías van a ayudar a creatividad. Al que agarre la tecnología va a innovar y crear. El que lo utiliza como hacer un Excel o manejar como Word y escribir algo, va a ser difícil. Tengo por ese lado. Ok. Estamos com um pouco de problema no áudio do Ramiro, mas pudemos entender a resposta. Guilherme, pode me ajudar com as perguntas que estão aqui no Q&A, no chat? Apresentar alguma delas aí para os nossos panelistas, por favor. Vamos lá. Tem uma no Q&A. O Diego já até fez uma resposta, mas queria abrir para os panelistas, né? O Edwin Acunha pregunta: ¿Cómo creen ustedes que el avance de la inteligencia artificial y la automatización de procesos afectará la investigación científica en los próximos años
y cómo deberíamos prepararnos para ello. ¿Quién comienza? Ramiro. La automatización va a aumentar, pero son trabajos, rutinas que no tienen sentido. Se puede hacer grandes volúmenes, etcétera. Esa es la automatización y va a estar acá y se viene trabajando en esto. Y los que han liderado en todo lo que es automatización ha sido Japón, con robots y todo. Eso va a seguir. Pero con estas nuevas herramientas va a haber trabajos que se van a identificar como rutinarios y van a ser, digamos, no reemplazados, pero de cierta manera sí. Pero estas herramientas van a ayudar mucho a la investigación. Con el volumen de datos, el poder de la computación, uno puede empezar a analizar más finito a nivel molecular, atómico, si vamos a hablar de nuevos materiales, nuevas drogas, el tema de medicina. Si ustedes ven hoy en día, la medicina cada vez es más ingeniería. Entonces se está haciendo mucho más ingeniería entrando a la medicina. Entonces ahí viene el tema de investigación, usar estas tecnologías y nuevamente hay que tener cuidado con los sesgos y los datos de quiénes son y si esos datos son verificables y confiables. Ustedes deben recordar hace un par de meses que el presidente de la Universidad de Stanford tuvo que renunciar como presidente o rector porque había falsificado datos. Qué interesante. Entonces, hasta el sistema de peer review está en peligro, como dije en mi charla. Entonces, nuevamente, los datos, si son confiables y tenemos el poder de hacer investigación, por supuesto que van a abrir las puertas, pero trabajos que son rutinarios lo veo complicado. Y si hay trabajos que se va a perder, sí, por ejemplo, el trabajo de los traductores de inglés a español. Google Translate está buenísimo. Bueno, pero si estamos hablando de literatura, eso ya necesita gente capacitada y que sepa del tema. Entonces, hay un juego de cintura acá que hay que aceptarlo y jugar. Muy Gracias. bien, gracias. ¿Quién gustaría? ¿Loreto, Uriel? Loreto, sí, por favor. Y, Loreto, Con, adelante. con mis alumnos de posgrado, de magíster, llegamos al momento en el que tenían que desarrollar su tesis. Y los reuní a todos, eran 10, en una reunión por Zoom, y les dije, ok, en 1 hora vamos a hacer una tesis completa. Y me quedan mirando así espantados. Entonces le digo, ya, estos son los datos que tenemos. Pidámosle a ChatGPT que nos dé 10 posibles hipótesis que podríamos tratar de probar con estos datos. Ya, ¿cuáles son las hipótesis? Después elegimos una. Para esta hipótesis, sugiéreme una metodología para validar la hipótesis. Habían errores, cosas que tuvimos que ir cambiando. Elabora una introducción que sea motivadora y que tenga estas características. Después, como teníamos la versión pagada de ChatGPT, fuimos a la parte de análisis de datos. Le cargamos los datos, presentamos la hipótesis y lo que queríamos que hiciera. Y en 1 hora, básicamente, no es que hayamos armado la mejor tesis del mundo, pero hicimos un buen trabajo de una tesis. Entonces los alumnos me dicen, pero profe, entonces podemos hacer nuestra tesis en 1 día. Y yo como, no. Este es el nivel de ChatGPT, para que ustedes se imaginen lo que yo espero ahora de ustedes. Yo creo que ChatGPT va a ayudarnos a pensar los problemas de otras formas. Estaba leyendo un libro hace poco que se llama Clarity, que habla de que la inteligencia artificial nos va a permitir sacarnos barreras mentales, pensar los problemas de otra forma. Yo creo que es una tremenda oportunidad la inteligencia artificial que nos puede ayudar a ver los problemas de otra forma y a replantearnos cómo habíamos pensado que lo podíamos resolver en general.
uno nota la diferencia en todo caso entre las versiones gratuitas de las aplicaciones y las versiones pagadas. Como las versiones gratuitas van como más lugares comunes y si uno aprende a hacer buenos prompts también puede sacar mejores soluciones. Pero yo creo que va a tener un impacto gigante y que podemos romper esas barreras mentales apoyándonos con la inteligencia artificial. Muito bem. Uma preocupação que eu tenho, Loreto, é nós fomos educados sem essa ferramenta. E aí, quando a ferramenta chega, nós enxergamos de uma maneira diferente. A preocupação para o futuro, né? As pessoas que vão já nascer com a existência dessa ferramenta serão muito diferentes de nós, né? O que será dessas pessoas cuando elas encontrarem, ¿no? No es sabemos. el tipo de cosas que lo que pasó con el celular, que uno decía, no sabemos el impacto de que los niños utilicen celulares. Tienen que pasar muchos años para que nos demos cuenta de las consecuencias que esto realmente va a tener. Sí. Uriel? Sí, creo que tengo poco para agregar a lo que ya ha dicho Loreto, estoy de acuerdo. Creo que en lo que hace a la investigación, la inteligencia artificial nos va a facilitar la búsqueda de referencias del mismo modo que en su momento lo hizo Internet. O sea, antes de Internet, buscar referencias era ir a la biblioteca y pasarse días enteros buscando libros, y a veces ni siquiera porque había artículos a los que uno no llegaba. Hoy hacer investigación con Internet es obviamente mucho más fácil porque uno puede encontrar todo tipo de referencias en diferentes bases muy rápidamente. ¿En qué puede ayudar la inteligencia artificial? Obviamente nos puede ayudar a todavía acelerar y optimizar ese proceso, pero si creemos que la investigación en sí misma, lo que nosotros hagamos y los resultados que obtengamos con nuestra investigación, los va a hacer la inteligencia artificial, yo creo que estamos usándola equivocadamente. Todo lo que hemos dicho hasta aquí es que es una herramienta y que nos va a ayudar y en ese sentido la tenemos que pensar. Si nosotros mismos, creo que es como yo terminé mi presentación, si nosotros mismos dejamos que las herramientas tecnológicas reemplacen nuestras capacidades humanas, ahí el problema lo vamos a tener nosotros, porque efectivamente nos van a reemplazar. Diego, gostaria de complementar? Sí, algo para agregar con respecto a los sesgos es un tema de cómo están alimentadas estas inteligencias artificiales con el sesgo idiomático. No es lo mismo cuando yo consulto, por ejemplo, trabajando un prompt en inglés, la información que me devuelve la inteligencia artificial, que si hago lo mismo en portugués o en español. Yo he probado con distintas herramientas y he preguntado lo mismo en distintos idiomas y siempre en inglés, porque todos lo sabemos, el idioma dominante, las respuestas son mucho más completas y hay mucha más variedad de respuestas que cuando uno lo hace en otro idioma. De hecho, hay algunos idiomas que ni siquiera están contemplados. Entonces también, si uno va un poquito a lo que dice la declaratoria, el consenso de Beijing del año 2019, que habla sobre lo que es la inteligencia artificial en educación, y hace especial hincapié en el ODS 4, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sustentable 4, es el de educación de calidad para todos. No va a ser lo mismo y siempre va a haber un sesgo en aquellos que dominen el lenguaje en inglés que los que no. ¿Sí? Entonces la calidad de la educación no va a ser equitativa en ese sentido. Muito bem. Bom, já estamos caminhando para o fim, então eu vou passar a palavra para que vocês façam um encerramento, cada um se despeçam e se quiserem colocar mais algum comentário. Eu, particularmente, estou muito feliz com o resultado, acho que foi uma conversa muito rica, aprendi bastante com vocês e saio aqui com uma visão mais ampla sobre as possibilidades dessa ferramenta e foi muito enriquecedor. Agradeço bastante. Passar a palavra para Loreto, o Uriel e depois o Diego para suas considerações finais.
Muchas gracias. Yo primero quiero agradecer esta instancia. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer para poder mejorar y cambiar la forma en que enseñamos en el contexto de la inteligencia artificial es tener estos espacios de comunicación y también donde nos podamos contar, como yo estoy usándolo de esta forma, yo estoy usándolo de esta otra forma, y el llegar a compartir esos usos que le estamos dando va a permitir que podamos mejorar la forma en que le estamos enseñando a nuestros alumnos. Así que muchas gracias por la invitación. Graças. E antes de passar a palavra para o Uriel, o Guilherme vai deixar aqui o endereço eletrônico. As pessoas que compareceram e quiserem um certificado, a gente pode encaminhar um certificado de participação e também depois podemos mandar o link com a gravação deste webinar. Então, Guilherme, por favor, coloque no chat um e-mail. Uriel? Sí, yo creo que sigo estando de acuerdo con lo que se ha dicho. Agradezco la invitación. Creo que, como dijo Loreto, es importante que debatamos sobre estas cuestiones, que compartamos experiencias. En lo que refiere a los sesgos que mencionaba Diego, no son solo idiomáticos. Les invito a que lean el libro de Kate Crawford para entender a fondo cuáles son los sesgos, de dónde se sacan los datos. Hay cuestiones muy importantes. Los recursos naturales que se utilizan para hacer funcionar los equipos que generan la inteligencia artificial. Todas estas cuestiones son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, y la universidad tiene que ser el ámbito en el cual se debatan y se pongan sobre la mesa estas cuestiones. Así que celebro que se hagan este tipo de encuentros, y por mi parte, muchas gracias. Graças, Uriel. Diego? Bien, bueno, yo también quiero agradecerles la posibilidad de poder participar de este evento. Considero también que es muy interesante y muy importante compartir estas experiencias, como decían tanto Uriel como Loreto. Cuanto más eventos de este tipo haya y más cosas uno pueda compartir, nos va a despertar Yo me voy con un montón de cosas anotadas y de ideas acá, de todo lo que hablaron el resto de los participantes. Y creo que eso suma, ¿no? Siempre sirve para que todos podamos crecer de alguna manera. Y para las personas que están asistiendo, que se animen a entrar en estos temas, que lean, que traten de, si son docentes o son directivos, de ver cómo implementar estas tecnologías en las aulas, en los planes de estudio, y meterse, porque esto ya está, son cosas que, como decíamos hoy, la tecnología ya está disponible, los estudiantes la usan, muchos docentes la están usando, y tendríamos que buscar de sacar el mejor provecho para todos, ¿sí? En este sentido. Acá hay está el decano de la facultad, el ingeniero Luis Ricci, que quiere saludarlos. Le voy a ceder la palabra un segundito, por favor. Sí, Luis, bem-vindo. Gracias, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, Marcelo. Olá, Un Luis. gusto, Uriel, Loreto. Agradecer también a Diego, docente de aquí de nuestra facultad, la charla. Y bueno, saludarlos a todos y todas del otro lado. Y gracias por esta oportunidad que nos da el GDC Latam de poder escuchar, formarnos en nuevas temáticas relacionadas con la aplicación de la inteligencia artificial en la enseñanza. Muchas gracias. Graças, Luis. Graças. Ramiro teve um problema com a conexão, mas está aqui, pode dar suas palavras finais. Muchísimas gracias por la invitación. Pido disculpas, pero creo que el internet acá funciona con señales de humo. Se cae cada rato, muy inestable. Tenemos una tormenta de nieve fuerte, puede ser por eso. Muchísimas gracias, he aprendido muchísimo. Espero que abra la posibilidad de colaboraciones. Estoy abierto a colaboraciones, y muy encantado de conocer a todos. Aprovecho también de desearles felices fiestas para ustedes, sus familias y amistades. Muchísimas gracias, Marcelo, por organizar esto.
Que estén bien y cuídense. Graças, Ramiro. Boas festas a todos. Muito obrigado. Mais uma vez, desculpas pela confusão na organização do horário. Eu acho que a gente pode, talvez no próximo ano, repetir um painel desse para aquelas pessoas que não puderam vir. Foi excelente a conversa, deu tudo certo. Especial agradecimento ao Uriel. Como eu disse, reconheço o esforço que ele está fazendo aqui para estar presente. Então, um abraço a todos, boas festas e as pessoas presentes, por favor, mandem um e-mail para que a gente encaminhe o certificado e vamos encaminhar o certificado aos panelistas também, ok? Graças, tchau!